Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Vamos a hacer una cápsula grabada ahora, siguiendo con este análisis de la formación ciudadana. Y hoy día nos vamos a centrar mayoritariamente en los derechos y deberes constitucionales, ya que están mayoritariamente englobados en el capítulo 3 de la Constitución, ya en el artículo 19 principalmente, en todos los incisos donde se van estableciendo cuáles son los derechos y deberes constitucionales que se garantizan en nuestro Estado de Derecho, ¿ya? Concepto que trabajamos la semana pasada, ¿ok? Les voy a compartir el PPT que les preparé, ¿ya? Y es importante que ustedes hayan revisado el video introductorio que les dejé, ¿ya? Porque ahí se recuerdan contenidos principalmente que ustedes revisaron en quinto básico, ¿ya? Sobre los derechos de los niños, ¿cierto? Y lo que implica ser sujetos de derecho, que es el concepto clave que vamos a trabajar hoy día. Yo igual lo voy a retomar, lo vamos a conceptualizar, pero siempre es importante, chiquillos, que ustedes vean la cápsula introductoria que yo les dejo porque nos permite en el fondo reactivar ciertas cosas que ustedes ya saben, ¿ya? Chiquillos, nosotros vamos a trabajar con la página 102 y 103 del libro, ¿ya? Así que también pueden buscar apoyos con esa página, ¿ok? El objetivo de la clase es que podamos comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, ¿cierto? Por la comunidad, por el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es sumamente importante y lo vamos a hacer. De hecho, chiquillos, las páginas 102 y 103 tienen eh, documentos en el fondo de análisis para ser trabajados que están sacados de la Constitución en su capítulo tercero, artículo 19, y también de los derechos humanos, ¿ya? Así que eso es importante. Y el 20 de noviembre, chiquillos, se celebra los derechos del niño, ¿ya? Que tienen que ser promovidos, que como ustedes saben están articulados en 10 y están concentrados mayoritariamente en el espíritu mismo de lo que son los derechos humanos, ¿ya? Y el concepto clave, como ahí lo dice, es el concepto de qué significa ser sujeto de derecho. Cuando uno habla de sujeto de derecho, perdón, se determina que desde el momento en que nacemos, todas las personas poseen derechos que deben ser respetados sin discriminación alguna, ¿ya? Cuando uno habla, chiquillos, sin discriminación alguna es que no hay diferencia de estos derechos, que son iguales para todos, ni por religión, ni por elementos de pigmentación de la piel, ni por género, ni por etnia, ¿ya? Sino que todos, al momento en que nacemos, tenemos una serie de derechos que nos son propios de nuestra naturaleza, ¿ya? Y estos derechos propios de nuestra naturaleza están establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? En esta declaración, chicos, de los derechos del hombre y del ciudadano, encontramos, por ejemplo, son un total de 27, ¿ya? Que se dictaron o se escribieron en 1948, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. La institución que engloba, en el fondo, que dirige, que protege, que promueve estos derechos humanos es la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU, y que cuenta con una serie de otras organizaciones que la apoyan, como por ejemplo, para el caso de los niños, el tema de la UNICEF, ya que se encarga de promover y proteger los derechos de los niños en todas sus dimensiones. Ya, pero en estos derechos humanos tenemos, por ejemplo, que el artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón, conciencia, deben comprometerse fraternalmente los unos con los otros. Todos nacemos iguales, ¿cierto? Todos nacemos bajo el principio de la libertad, pero tenemos que respetarnos los unos con los otros. Es un principio que asegura un derecho, pero que también conlleva una actitud cívica, ¿cierto? Una actitud humana, que era un poco lo que veníamos hablando, chiquillos, cuando analizábamos el concepto de la democracia. La democracia no es solamente un elemento de institucionalidad, ya que elijamos a los diputados, elijamos a los senadores mediante sufragio, que votemos en un plebiscito, sí, eso es importante,
pero también la democracia necesita un espíritu de convivencia entre los miembros de esa comunidad, que esté sustentada en principios esenciales, como el respeto, ¿cierto? La tolerancia, la empatía, la participación, entre otros. ¿Ya? Por tanto, estos derechos humanos, en su artículo 1, nos aseguran eso. En el artículo 2 dice que todas las personas tienen derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen de la nacionalidad o su posición social, entre otras. O sea, que estos derechos nos pertenecen a todos. El artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Derecho esencial de todos nosotros. El artículo 4, nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Nadie me puede maltratar, nadie me puede esclavizar. Nadie será sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desagradables. Ya nadie puede, en el fondo, prohibirme mi libre tránsito ni tomarme preso en situaciones que no estén demarcadas por la ley de cada país. Ahora, hay un punto importante, chiquillos, porque todo lo que nuestra Constitución establece, tanto la que está vigente, que es la de 1980, como la que tiene que comenzar en esta nueva redacción, después de los resultados del plebiscito, tienen que tener como eje articulador estos derechos esenciales de las personas. Por eso que en nuestra Constitución, estos principios que yo le he leído están en el capítulo 1 de la Constitución, que lo analizamos en la clase pasada, y que se desglosan más directamente en el artículo 19, que corresponde al capítulo 3 sobre los derechos y deberes constitucionales. ¿Ya? Ahora, recordemos, chiquillos, cuáles son los derechos de la infancia que ustedes revisaron en quinto básico y que estaban presentes en la cápsula introductoria. Ya el derecho a la igualdad, ¿cierto? Que está relacionada con que nadie ni ningún niño puede ser discriminado, ¿cierto? Por religión, por condición social, entre otros. El derecho a una identidad, el tener un nombre, un apellido, ¿cierto? Que los distinga. El amor, vivir en un ambiente sano dentro de su familia, que esté centrado mayoritariamente en el cuidado y resguardo de esos derechos. El derecho a la educación, muy importante, ¿ya? Tengo derecho a recibir una educación y tener acceso para estudiar. El derecho a la protección, ¿ya? Tengo derecho a descansar, a jugar, a divertirme, a un ambiente, en un ambiente donde pueda ser feliz. La calidad de vida, necesito atención médica y que me cuiden cuando estoy enfermo. La solidaridad, tengo derecho a decir lo que pienso y a expresarme, ¿ya? De acuerdo a mi edad. Integración, poder asistir a reuniones y juntarme con otros niños y niñas, poder jugar, ¿cierto? Tengo derecho también a que me ayuden, al auxilio, a tener mis necesidades básicas satisfactorias o satisfechas, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Dónde se consagran estos derechos de los niños y los derechos de las personas? Se consagran en la Declaración de los Derechos Humanos, como nosotros vimos, se consagran en tratados internacionales que Chile ha firmado para proteger los derechos de los niños y proteger los derechos de las personas, que están comprometidos en la Declaración de los Derechos Humanos, pero también en nuestra propia Constitución, como por ejemplo el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, en 1951 la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1981 la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en religión o convicciones, entre otras, ¿ya? Y así vamos a tener hasta el año 2007, cuando se firma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿ya? Y podemos encontrar muchas más que se han firmado en la actualidad. Por tanto, nuestros derechos se consagran en los derechos humanos, ¿cierto? En la Declaración de los Derechos Humanos y en todos los programas que la Organización de Naciones Unidas o ONU promueve, en los tratados internacionales que como país soberano, que tiene posibilidades de tomar decisiones, ha firmado, y en nuestra Constitución chilena. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Son universales, ¿cierto? Pertenecen a todas las personas sin distinción o excepción alguna, como raza, lengua, cultura, nación, religión, entre otros.
Son indivisibles y complementarios. Ningún derecho puede sustituirse por otro, ya que están unidos entre sí y dependen el uno del otro. Son imprescriptibles. Ningún derecho humano tiene fecha de vencimiento. Su validez es durante toda la vida de la persona. Son irrenunciables. Ninguna persona puede renunciar a sus derechos. Son progresivos. No puede haber retroceso en la garantía de los derechos ni legislar para derogar alguno, ya que están en constante evolución. Ya, en el artículo 19, que compone el capítulo 3 de nuestra Constitución, sobre los derechos y deberes constitucionales, se van a establecer los derechos esenciales que tenemos nosotros como personas, pero como ya dijimos, todos esos derechos implican también deberes, ¿ya? Y eso queda muy establecido cuando ustedes observan el video introductorio, porque ahí se va haciendo una relación entre el derecho y el deber que implica, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, disculpan que me devuelva atrás, si yo tengo como el derecho a la igualdad, o sea, que nadie me discrimine, ¿cuál es mi deber? No discriminar, ¿ya? Si yo tengo el derecho a vivir en un ambiente sano, ¿cierto? De fraternidad, de familia, de amor, que me quieran, ¿cierto? Dentro de mi familia, ¿cuál es mi función? Ser respetuoso con mis padres, ¿cierto? Vivir también, demostrar también y entregar el amor que ellos me retribuyen. Por tanto, todos los derechos siempre van acompañados de un deber, ¿ya? Ya, en este artículo 19 yo les voy a mencionar algunos, por ejemplo, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, la, igual, la igualdad de la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ¿cierto? La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, la libertad de conciencia, de manifestarse de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, ¿cierto? El derecho a la educación, el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho a reunirse pacíficamente y en forma libre, entre otras, chiquillos. Ya ustedes pueden revisar en la Constitución el artículo 19 y ahí van a poder revisar mucho más de estos derechos que allí se consagran y que en el fondo implican una protección hacia nosotros, ¿cierto? En nuestro desarrollo hacia la felicidad o al bien común, y por otro lado implica también responsabilidades, deberes. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esta felicidad, como dice el proyecto educativo de nuestra escuela, sea una felicidad personal, pero también compartida con la comunidad. ¿Cómo podemos proteger nuestros derechos, principalmente nuestros derechos humanos? En nuestra legislación, chiquillos, hay dos recursos. Uno se llama recurso amparo y el otro se llama recurso de protección. El recurso amparo es cuando una persona solicita a la justicia proteger a alguien que ha sido arrestado o detenido en forma ilegal. Se presenta ante la Corte de Apelación. O sea, si yo veo que hay una detención ilegal o que se saltó algún procedimiento o que la persona no ha cometido delito e igualmente ha sido arrestada, yo puedo ir a la Corte de Apelación, entregar los datos de esa persona y pedir un recurso de amparo. Y el recurso de protección lo pueden interponer las personas que se han visto afectados o limitados en sus derechos por una acción o omisión, ¿ya? Y eso en el fondo lo pedimos cada una de las personas que nos vemos afectados. Chiquillos, yo espero que esta cápsula grabada les haya permitido en el fondo entender y comprender y conocer lo que determina nuestra Constitución en base al alineamiento con los derechos humanos y cuáles son nuestros principales derechos y también nuestras principales obligaciones. Por eso que se habla de derechos y deberes constitucionales, ¿ya? Como actividad, chiquillos, yo les voy a dejar algo importante. Como yo les dije, el 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño. Por tanto, lo que yo quiero es que ustedes hagan un afiche, ¿ya? Un afiche que lo pueden hacer con recortes, que lo pueden hacer en computador, con algún programa como el Paint, por ejemplo, o lo pueden hacer en un PPT, ya en un PowerPoint, con imágenes, con alguna en una ficha, o lo pueden hacer también con dibujo a mano, como ustedes quieran, sobre eh, una propaganda, por llamarlo de alguna otra manera, ¿ya? Una promoción de lo importante que es respetar, ¿cierto? Los derechos de los niños, ¿ya? Por tanto,
Ustedes van a hacer un afiche, ¿cierto? Ocupando toda la tecnología que tengan a mano o sus habilidades artísticas, donde promuevan la importancia de los derechos y deberes de los niños. ¿Ya? Nos vemos, chiquillos, en el horario de chat para resolver dudas. Bye, bye.